La investigación del cerebro, que históricamente los filósofos consideraban que el cerebro no podía entenderse a sí mismo, y ha habido toda una corriente filosófica que pensaba que no es un órgano que pueda ser dominado por la ciencia o entendido por la ciencia, sino que está sobre la ciencia. Ese es un concepto de entrada que ha desaparecido, en el sentido de que hoy día los científicos creemos que es posible entender cómo opera el cerebro para llevar a cabo sus funciones, que son los actos cognitivos, las sensaciones, las emociones, los movimientos. Todo eso es el producto de la operación del cerebro. Pues, entender cómo hace eso el cerebro es algo que la ciencia moderna creemos que puede conseguir. Y eso significa que, en cierta medida, vamos a poder corregir cuando fallen esos mecanismos. Cuando los conozcamos lo suficiente, es posible que seamos capaces de modularlos y de corregirlos. De entrada, la ciencia, en general, no responde a la pregunta de por qué, siempre responde a la pregunta de cómo ocurre, y lo ha dicho usted. ¿Cómo se produce un proceso cognitivo? Es decir, cómo yo reconozco a mi madre y me emociono al recordarla, por ejemplo. Por supuesto, nosotros vamos a llegar a vislumbrar los circuitos cerebrales que permiten, que consiguen eso, el ir más atrás. En neurociencias, como en cualquier campo de la ciencia, ir para atrás nos llevará a la mecánica cuántica. Es decir, que simplemente en algún momento a la célula la entenderemos, ya la estamos entendiendo en términos moleculares y submoleculares, y acabaremos entendiéndola en el nivel cuántico hasta el que pueda llegar el ser humano, porque es que estamos hablando de infinito en el otro extremo. En los dos extremos está el infinito, y nosotros no vamos a... De entrada, el infinito es un concepto abstracto, nosotros no lo podemos incluir con nuestro cerebro, que tiene mucha limitación. Una cosa que tenemos que asumir es que lo que se llama lo psicológico es simplemente el cerebro operando. Es decir, que cuando decimos que una persona tiene un cuadro histérico, lo que está ocurriendo es que su cerebro está operando de una manera determinada y le hace expresarse, pensar, sentir y emocionarse de una manera diferente, pero simplemente porque su cerebro está funcionando, dando lugar a eso. O sea que esa separación entre mente y cerebro, ese dualismo, científicamente no es sostenible. Nuestras emociones son el producto de la actividad de nuestro cerebro. Cuando un determinado circuito está funcionando, eso es la emoción. Ese circuito funcionando es la emoción. Y así es como hay que verlo. Ahora, ¿hasta dónde podemos ir para atrás? Pues en el proceso reduccionista que sigue la ciencia, que es el que mejor resultado le ha dado siempre, cada vez estamos intentando ir más lejos. Efectivamente, un neurotransmisor pues no deja de ser una molécula compleja. Cuando hoy día los canales iónicos, por ejemplo, ya los están cristalizando, ya conocemos su estructura cristalina. Nuestro estudio cubre muchos aspectos, pero concretamente en lo que somos más fuertes probablemente por el número de personas y por la calidad de los científicos que tenemos en ese campo es en desarrollo del sistema nervioso. Entonces, como he dicho en mi conferencia, desarrollo y regeneración son procesos que tienen muchos elementos en común. Es decir, el sistema nervioso utiliza las estrategias del desarrollo para reparar lesiones. Entonces yo creo que en ese sentido lo que se está haciendo en el Instituto de Desarrollo puede tener una repercusión muy directa en los aspectos de la regeneración tras la lesión. Es decir, cómo reacciona el cerebro frente a la lesión. Al final se basa en la puesta en marcha de mecanismos que se utilizaron. La esperanza es que el cerebro es muy plástico, y la verdad es que a medida que nos acercamos cada vez más a técnicas que nos permiten ver el cerebro completo, in vivo, en actividad,
a mí me resulta verdaderamente chocante ver, por ejemplo, la velocidad a la que se establecen nuevas conexiones. Es que ocurren en minutos. Es decir, y se ha hecho en ratoncitos, pero se sabe que ocurre igual en humanos, que puedes estar a través de una ventana, estar viendo cómo se conectan algunas de las neuronas corticales en la zona en la que cuando aprende el animal a hacer una determinada tarea, pues se establecen las nuevas conexiones. Entonces se ven esas conexiones y se ve cómo se desarrollan. En un periodo de 5 a 10 minutos se ve cómo llega el axón, empieza a emitir y cómo se refuerza esa conexión, se hace morfológicamente mucho más sólida. Es decir, que son procesos de cambio que tienen una dinámica rapidísima. Y luego la consolidación pues ocurre en un periodo de horas. Todos sabemos que uno duerme y a la mañana siguiente se acuerda mejor porque se ha consolidado la sinapsis. Entonces, en las lesiones pasa igual. Cuando uno lesiona una zona de la... no sé, produce una enucleación y no hay información visual, la zona de la corteza que recibía esa información inmediatamente es invadida por áreas sensoriales, por conexiones, información que viene de otros canales sensoriales. De modo que la plasticidad es tremenda y la plasticidad en los primeros años de la vida pues es... Y en ese sentido los niños tienen la ventaja de que están en muchas mejores condiciones de recuperación. No soy optimista respecto a la capacidad de recuperación de zonas que se han dañado irreversiblemente. Es decir, las pérdidas neuronales que tienen lugar en isquemias de estas en el hipocampo, pues la verdad es que y la experiencia dice que es muy difícil recuperarlas. Ni siquiera la reimplantación de células potencialmente neuronales va a recuperar esos recuerdos, porque esos recuerdos son conexiones hechas de una determinada manera que no hay que las rehaga. Entonces, sinceramente creo que por ahí tenemos poca esperanza de recuperación y hay límites en la biología, ¿no? Sin embargo, lo que sí que creo es que queda todavía mucho margen de posibilidades en neurorehabilitación respecto a conocer los mecanismos que determinan el que se restablezcan conexiones con lo que hay. Y por ahí es por donde yo creo que hay que ir. O sea que hay que optimizar la posibilidad de utilizar un número más reducido de neuronas o de aferencias sensoriales a una determinada parte del cerebro a base de lograr pues, que haya ramificaciones, nuevas conexiones, etc. Y por ahí es por donde hay que tirar, y en ese sentido pues sabemos que ese es un proceso que es un proceso químico dependiente de factores tróficos, de moléculas de señalización, que cuando sepamos con detalle cómo funcionan, qué receptores tienen, pues lograremos aumentarlo, y entonces lo que es posible es que podamos compensar mucho esas. En este momento son los factores de crecimiento, los factores tróficos, los que probablemente van a dar mejores resultados en este sentido. Y todavía no los conocemos todos, ni todavía conocemos sus dianas, ni los receptores, ni cómo lograr su liberación endógena, etc. Entonces estamos en una etapa, yo creo, todavía muy primaria, muy preliminar de esto. Que llevamos muy poco tiempo conociendo estas moléculas. Y yo creo que por ahí es por donde va a ir. Y luego la posibilidad de dirigirlas donde uno quiere, que es la otra, ¿no? Se están haciendo intentos con los PRGFs, estos Platelet Rich Growth Factors, que están utilizándose de propios autólogos y bueno, y dan algunos buenos resultados, etc. Pero yo creo que estamos en una etapa todavía muy preliminar. Pero son los factores tróficos fundamentalmente los que van a ayudar, en mi opinión, en lograr optimizar los mecanismos de neuroregeneración. Y luego está todo el tema de las células de glía, que hasta ahora las hemos tenido ignoradas como células de soporte, y de repente ha habido una explosión en el conocimiento del papel que juegan, y precisamente a través de las citoquinas, de toda la liberación de sustancias químicas que generan una atmósfera
alrededor de la neurona que determina cómo funciona. Estamos en el principio, literalmente, de todo eso. Yo creo que este es el siglo de la neurociencia y que va a haber unos cambios drásticos en el conocimiento del cerebro. Yo llego de un congreso hace horas en Estados Unidos, estábamos 38.000 científicos, neurocientíficos básicos, y realmente el nivel de avance es espectacular, espectacular. Y sin duda se está reflejando en resultados concretos. Probablemente va a tomar años, porque es que es un salto de una máquina muy complicada. Claro. Pero es más, yo incluso creo que en una veintena de años la solución a muchos problemas de comprensión del cerebro va a estar más en manos de los neurocientíficos computacionales que en manos de los biólogos. Y la solución de muchos de los daños del sistema nervioso va a estar más en la interacción cerebro-máquina, el diseño de robótica, etcétera, que en soluciones biológicas. Una parte importante, por ejemplo, de la neurorehabilitación va a venir de la mano de las máquinas, más que de todo el ámbito de la ingeniería eléctrica y la nanotecnología. Están haciendo están haciendo ya reimplantes introduciendo un pequeño ordenador de manera en avulsiones de los plexos braquiales, etcétera, donde se han lesionado los nervios y que hay una pérdida de conexión de centímetros, y reconectarlos utilizando un ordenador que les transmite la información de manera que consigue mover su propia mano. Impresionante, ¿no? Yo creo que en ese sentido va a haber un progreso brutal. Muy bien, doctor Belmonte, no le robamos más tiempo, que además estará cansado a usted. Muchas gracias. Que vaya todo muy bien, igualmente para nosotros. Buena suerte.